Tu presencia conmigo no va. Yo no voy a ningún lugar, no quiero llegar, no voy a llegar. Si tu presencia conmigo no va. Hay un pasaje bíblico que la verdad me gusta mucho. Lo acabo de terminar de leer, que se encuentra en el libro de San Lucas, en el capítulo 13, donde Jesús le dice a alguien que le pregunta, más precisamente, voy a leerlo, Lucas capítulo 13, versículo 1, dice: en este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos, cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús le dijo: ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo, no. Antes que si no os arrepentéis, todos pereceréis igual manera. Me gusta porque tiene mucho que ver con lo que nos solemos preguntar. Y digo nos solemos preguntar porque tampoco me voy a quedar fuera de la charla, tampoco me voy a quedar afuera de esta reflexión o de esta verdad que Jesús dijo en aquel entonces. Muchas veces creemos, muchas veces nos sentimos que porque no hacemos X cosa, como que ya estamos como que libres de culpa y de pecado. Por eso Jesucristo le dice: ¿se creen que aquellos que murieron aplastados eran más pecadores o más culpables que toda Jerusalén entera? Y Jesús le dice: no, están equivocados. Empiecen también a arrepentirse ustedes, que se empiecen también a arrepentir el resto que habita Jerusalén, porque si no también se van a perder. Y hoy se nota de una manera mucho más profunda esta situación. Pero no solamente dentro de la iglesia, sino en la sociedad toda. Por ahí somos rápidos para señalar con el dedo: no, pero yo esto no lo hago, aquello otro no lo hago. No, pero fíjate que yo dejé de tomar, dejé de fumar. No sé, en el caso del que se drogaba, ya no me drogo más. Y cosas así, que pareciera que a la luz de nuestra moral o a la luz de nuestra vara para medir la espiritualidad de los demás, como no lo hacemos ya, somos menos pecadores. Pero hay tantos detalles en nuestra vida que nos transforma en pecadores. Nos transforma en pecadores, pero aún peor, nos transforma en hipócritas. Pecadores hipócritas, no solo pecadores, sino que pecadores hipócritas. ¿Por qué digo esto? Porque a mí me pasaba. De vez en cuando uno sigue siendo bastante cabezón y se permite, que está mal obviamente, se permite criticar. Nos asombramos, Dios me libre. Pero seguimos siendo pecadores. ¿Por qué seguimos siendo pecadores, Jesús? Porque si hubiéramos tenido la capacidad de ir limpiándonos o autolimpiándonos a lo largo de la cantidad de años que nos toque pasar por esta vida, el sacrificio de Jesucristo habría sido en vano. Así como lo escuchas. Si nosotros tuviéramos
la capacidad de ir perfeccionándonos dentro de la voluntad de Dios, y el sacrificio de Jesucristo no hubiera sido necesario. Si nosotros tendríamos ese poder de poder transformarnos, ir autotransformándonos, ir mejorando acorde a la voluntad de Dios, Jesucristo habría sido un loco delirante que se fue a morir a un madero por delirio místico, por decirlo así. Pero como Dios sabe, y nosotros en el fondo también lo sabemos, como Dios sabe que no íbamos a poder, por amor a nosotros, porque lo dice también la Biblia, mandó a su Hijo a morir en una cruz. Y a través de Él sí lograr esa, no perfección, pero sí la justificación suficiente en la sangre de Él para poder llegar al Padre. Entonces esta gente tenía lo mismo, tenía esa impronta de creer que porque esta gente había muerto de tal manera como que eran más pecadores que el resto de los galileos. Entonces Jesús le empieza a decir, no, están equivocados. Hace muchos años atrás, me tocó estar en terapia intensiva. Estuve 22 días en terapia intensiva y después me tocó estar 4 o 5 días en sala común. Alrededor del mes, pongámosle que estuve internado. Mi esposa en aquel entonces recurrió a lo que todo cristiano, a todo creyente recurre, ¿no? Que empieza a encargar oración a las diferentes iglesias que por ahí uno conoce o tiene pastores conocidos, pastores amigos, creyentes en la fe conocidos, familiares. O por lo menos esa es la cultura bajo la que uno se crió. Entonces uno, ante la situación de enfermedad o cualquier problema de la vida, ¿no? que digamos que como que necesita un poco más de intervención divina, empezamos a encargar oración. Bueno, creo que debe haber estado prácticamente todo orando por mi vida. Y fueron varios pastores, fueron a orar por mí. De alguna manera fueron a orar al área de terapia intensiva del Sanatorio Trelew, porque estaba internado en ese lugar. Pero en una de esas oportunidades, a mí, ¿no? Después, cuando yo me recuperé, me comenta, fue una pastora que hoy esa pastora ya no está entre nosotros, falleció ya hace algunos años atrás. Y tuvo la desdicha o el fortuito momento de decir, yo no sé con qué intencionalidad lo dijo, quiero creer que no encontró las palabras correctas. Cuestión que, palabras más, palabras menos, dijo como que yo estaba ahí en esa situación de enfermedad por alguna razón, ¿no? Como que pagando algo que yo había hecho. Que lo cual, a la luz de algunas otras personas, e incluso a la luz de mi propia conciencia, podría decirse que sí. Pero como yo lo dije en alguna otra charla, Dios no funciona de esa manera. Dios no funciona que, sos tan malo que te voy a hacer pasar por esto porque tenés que pagar tus culpas. Porque si no, repito, si no habría sido innecesario el sacrificio del Señor Jesucristo. Si nosotros tendríamos la capacidad de ir perfeccionándonos, o si de alguna manera nosotros tenemos que pagar por nuestros pecados, nuestros errores, las maldades que hubiéramos cometido. Sí entiendo que está la regla de lo que uno sembrar, eso va a cosechar, pero no funciona tan así de que, no sé, le pegué una patada al perro y después, no sé, en la esquina aparece un perro de la nada, Dios crea ahí en el momento un perro de la nada y me muerde el garrón porque patea la perra mía. No funciona así la cosa. Somos de carne y hueso, tenemos debilidades, este cascarón está lleno de fragilidad. Y bueno, a mí
me tocó pasar por esa situación porque nos toca pasar, porque debemos de pasar. Porque a pesar de que alguno puede decir sí, pero la regla de oro de lo que siembres vas a cosechar, también el Señor Jesucristo dijo que íbamos a tener penuria, que íbamos a sufrir enfermedades, que íbamos a sufrir escasez y toda esa clase de males que nos suele tocar atravesar, algunos más, otros menos, temporadas más cortas, temporadas más largas, pero nos toca. Bueno, cuestión que esta pastora le erró en ese comentario como que yo estaba pagando algún pecadillo por ahí, ¿no? Y esto sucede. Nos entramos a medir, a tirarnos la plomada entre nosotros, no, porque viste que Jesús sigue haciendo tal cosa, porque fulanito, menganito. ¿Y nosotros qué? ¿Nosotros qué? ¿Somos santos? ¿Somos antipecados? O sea, ya no pecamos. Y perdemos el tiempo en esto, en entrar a tirarnos la plomada entre nosotros, y uno lo puede ver principalmente ahora con el tema de redes. Tantos canales en YouTube, fanpage en Facebook, en TikTok, Instagram, toda gente midiéndose y sopesando la espiritualidad del otro. No, porque esto no es así, esto no es... Cuando afuera se están perdiendo miles de almas. Cuando afuera está lleno de sufrimiento. Permitime que de alguna manera por ahí me salga de lo que con lo que arranqué la charla, pero afuera el mundo se está pudriendo cada vez más. Los políticos de turno, que bueno, en el caso de Argentina ahora, gracias a Dios, se ha vuelto a retomar valores bíblicos. Lo lamento para aquellos que creen que solamente son valores morales, pero no, son valores bíblicos también. Pero sigue habiendo, por supuesto que sigue habiendo sufrimiento, porque hay un sector aún de la sociedad que le han lavado tanto la cabeza, le han lavado tanto el cerebro, que se están autodestruyendo, siguiendo ideologías, pensamientos, posturas políticas, posturas sociales, religiosas, que a lo único que llevan es a la perdición. Mientras tanto, aquellos que defendemos el creacionismo, mientras aquellos que defendemos los valores de la familia, los valores bíblicos de la familia, los valores morales según la Biblia, nos dedicamos a esto, a tirarnos la piedra entre nosotros, a señalarnos entre nosotros, a mirarnos la paja entre nosotros, mientras afuera hay gente con una viga atravesada de lado a lado en cada ojo. Y esa gente se va a perder, amigo. Se va a perder, león a león. Mientras vos y yo nos medimos nuestra espiritualidad y alardeamos en redes a ver quién tiene mayor cantidad de seguidores, a ver en dónde estamos metiendo la pata según nuestro criterio en cuanto a la doctrina, en cuanto a lo que hablamos, para después salir a señalar, afuera la gente se está muriendo. Afuera la gente se está muriendo de tristeza. Hoy leía un artículo cortado. El exnovio la acosaba por mensaje, no sé, a través de redes. A ver,
Es un hecho lamentable, por supuesto. Pero tanta presión muchas veces sufre el hombre y la mujer por diferentes situaciones, que mientras yo estoy viendo a ver si Jesús Martínez es más pecador porque, no sé, porque no, por lo que sea, afuera hay gente que se está perdiendo. Dentro de nuestras congregaciones, dentro de la iglesia, que dice ser la iglesia de Dios, hay gente que se está perdiendo. Parece mentira, che. ¿Por qué digo que se está perdiendo? Se está perdiendo por seguir ciertas corrientes de pensamientos, porque los líderes espirituales le han enseñado a poner los dedos en B y a decir compañero, cuando ciertas ideas políticas, ciertas ideologías, lo único que es contra de todo lo que dice la palabra de Dios. Bueno, me podrá decir, ¿pero qué tiene que ver con lo que arrancaste leyendo? ¿Qué tiene que ver? Que yo soy reiterativo, pero vas para que... camino correcto vida, las cuales están completamente alejadas de la palabra de Dios. Y no lo podemos seguir. Como creyentes, como hijos de Dios, como gente de bien, como si vas o no vas a la iglesia. Hace 2 años atrás. Así como nos vino afectando durante 20 años, o tal vez más, nuestro amado país. Yo no me olvido los miles de niños antes de nacer que murieron y que hoy, por falta de políticas, siguen muriendo. Yo no me olvido la cantidad de adolescentes, hombres, que se desvivieron por una falsa denuncia. Yo no me olvido los millones de argentinos que esclavizaron mediante un juego perverso y manipulador del Estado presente para llevarlos a cerrarles tanto la mente y a cegarlos de una manera que cuando le quitaron ese sustento eran esclavos de un Estado asistencialista que no solamente había esclavizado su economía, había esclavizado su modo de vida y su mente. Pablo en una de sus cartas dice ser renovados en el espíritu. Esta palabra espíritu también se puede traducir como pensamientos, como ideas, como posturas, como ideologías. Y estas ideologías son las que están destruyendo a la humanidad. Estas ideologías son las que destruyeron a gran parte de la sociedad en Argentina. Por eso yo te decía, mientras nosotros estamos como esta gente con la que se encontró Jesús, pensando que ellos son más, que hay gente más pecadora, o que nosotros somos menos pecadores, afuera hay gente que realmente está sufriendo. Entonces, ¿cuál es la intención de la charla? A pesar de que ya hacía varias semanas que no hacía una charla, bueno, nada, yo siempre te he dicho que por ahí, si uno no tiene mucho para decir,
Y lo preferible es quedarse callado la boca y no hablar solamente para hacer un poco de ruido. La intención mía era salir en la charla del día de hoy, que me pudieras ver, no solamente escucharme. Se ve que la voluntad de Dios no era esa porque, nada, o sea, con una de las consolas que yo trabajo se descobotó un cable y no pude armar el estudio. Será en la próxima charla, no sé. Pero bueno, gente, muchas gracias por pasarte por acá, muchas gracias por estar un ratito acá hablando conmigo. No voy a ser muy reiterativo, creo que el mensaje ha quedado claro. El mensaje es que dejá de mirarme la paja en mi ojo, mejor dedicate a mirar la vida en el tuyo, pero principalmente quitémosle las vendas a toda esta gente que sigue pensamientos completamente errados y que son completamente antibíblicos y que solamente los va a llevar a la perdición. Dediquémonos a quitarle la venda a esa gente y empecemos a enarbolar cada vez más alto los valores morales, sociales, familiares que la Biblia nos enseña, que Dios nos dejó a través de su palabra escrita en la Biblia, para que se empiece a reflejar aún más de lo que ya se ha empezado a reflejar en nuestra amada Argentina. Mi nombre es Jesús, La Llave Martínez. Estuviste en Trelew Iglesia, estuviste en Vivos. Hasta cualquier otra charla, hasta cualquier otro momento. Chau, chau, bendiciones.